Te he llamado por tu nombre, Cristian Gálvez. Capítulo 26. Año 70 después de Cristo. 3830 del calendario judío. 823 del calendario romano. Jerusalén. Jerusalén estaba envuelta en una nube de polvo y desesperación tras el comienzo del asedio de Tito días atrás. Sus legiones continuaban lenta pero inexorablemente hacia el corazón de la ciudad sagrada. Los cadáveres esculpían un nuevo empedrado en los suelos de la ciudad. Los que continuaban con vida evidenciaban su inanición. Con valentía en el corazón y entereza en los ojos, y una vez Lucas estuvo parcialmente recuperado de sus heridas en la pierna jornadas después, Jacob se deslizaba junto a él entre los callejones angostos, esquivando los estragos de la batalla que se desataba sin fin en las inmediaciones. Su oración había sido escuchada. Las curas habían funcionado. Los viejos odres cargados de agua en las casas colindantes habían evitado la deshidratación del griego. La férula de madera había sido convenientemente saneada. Su objetivo, tras reconocer que nada podría salvar la segunda muralla, seguía siendo claro: escapar por el estanque de Siloé, el lugar donde tanto tiempo atrás Jesús devolvió la vista a un ciego. Parecía inalcanzable, pero, en realidad, estaba mucho más cerca de lo que parecía. El asedio y la cojera de Lucas habían dificultado y prolongado demasiado la huida. Jacob, a pesar de que su espíritu fue tallado para la guerra, anhelaba la paz en una tierra desgarrada por el conflicto. Su corazón, a diferencia del de su padre, no podía soportar el peso del odio y la hostilidad. El hijo de Gedeón encontró de niño consuelo en las enseñanzas del Nazareno, un rabino cuyas palabras de amor y perdón contrastaban marcadamente con el llamado a la revolución y al derramamiento de sangre. Y a pesar de que las circunstancias de la vida le habían apartado del verdadero camino, encontró en Lucas la luz suficiente para recuperar la humildad de las plegarias. Su ausencia en las filas celotes encargadas de defender la segunda muralla llamó la atención de Simón Bar Llora. Su aparente deserción, una deslealtad silenciosa a la causa de su padre, no pasó desapercibida. El líder sicario, en mitad del asedio, había reunido a un grupo de compatriotas dignos de su mayor confianza, hombres cuyo celo igualaba el fuego en sus propios ojos. Ya que la línea defensiva supuestamente liderada por el hijo de Gedeón debería proteger a los sicarios afincados en la muralla cercana al templo, se propusieron recuperar al hijo descarriado con indignación. En una pequeña escaramuza, mientras las legiones de Tito se preparaban para abordar la segunda muralla de la ciudad, detectaron la presencia de Jacob y Lucas dentro del perímetro de la segunda muralla, entre las sombras cercanas a la fortaleza Antonia, y los rodearon con apremio, con sus armas relucientes a la luz de las llamas que engullían parte de la ciudad. «¡Detente, traidor!», vociferó uno de los sicarios con el eco del conflicto resonando en cada sílaba. Jacob, sumergido en su lucha interna entre el deseo de salvar a su amigo y la certeza de la inevitable confrontación que se avecinaba, se vio acorralado. «Solo trato de rescatar a este hombre, no busco rivalidad con vosotros», proclamó con voz firme, pero cargada de desesperación, mientras trataba de desenvainar su espada. Los sicarios, sin embargo, no estaban dispuestos a escuchar excusas en medio del caos del asedio. Con movimientos rápidos y precisos, avanzaron hacia Jacob reduciéndolo con una ferocidad ansiosa por imponer su ley en aquellos tiempos turbulentos. Así, en mitad del fragor de la batalla, Jacob fue apresado por los sicarios. Su intento de salvar a Lucas quedó frustrado por las cadenas de la cautividad. Mientras otros sicarios amordazaban al cronista griego, Simón Bar Llora se presentó frente a él. «Hola, hijo de 1000 rameras». Sin que Jacob tuviera tiempo de articular palabra, Bar Llora comenzó a golpearle con violencia, provocándole una brecha en la frente, la cual sangró copiosamente. La tremenda paliza provocó que Jacob perdiera el conocimiento en momentos.
El líder sicario no pensaba parar. Quería terminar con la vida de Jacob. El griego sería el siguiente. Bar Giora, satisfecho, cogió su espada. Como si se tratara de una intervención divina en el último suspiro, la remesa celote liderada por Johanan de Giscala, que venía a apoyar la defensa sicaria de la muralla antes de colocarse defensivamente en el templo, impidió que Bar Giora acabara allí mismo con la vida de Jacob. ¡Deteneos! Esto no es lo que nuestro pueblo necesita en este momento tan desesperado. Johanan no quería permitir que Bar Giora tomara la justicia por su cuenta. Derramar más sangre judía no hará sino debilitarnos frente a nuestro verdadero enemigo. El líder de los sicarios respondió con desdén sin bajar la espada que presionaba contra la garganta del prisionero. Johanan, tu compasión no tiene lugar aquí, replicó con desprecio Bar Giora. Este hombre es un traidor, y la traición se paga con la vida. No discuto la gravedad de una traición, pero la justicia de nuestro pueblo no la ejecutan los sicarios. Johanan sabía cómo combatir dialécticamente a Bar Giora. Nosotros, celotes, no ajusticiamos a los nuestros. Estamos en guerra. Llevémoslos al cuartel. Un murmullo de aprobación se elevó entre los celotes. La reputación de Johanan como defensor incansable de Jerusalén aún le otorgaba una voz que no podía ser ignorada fácilmente. Se hizo un tenso silencio antes de que Bar Giora se pronunciara, pero el clamor de la batalla y los gritos colindantes de desesperación los empujaban a tomar una decisión. Sea Johanan, pero que quede claro, si este hombre es hallado culpable, su sangre caerá sobre tus manos también. Simón Bar Giora indicó a sus hombres que bajaran sus armas, permitiendo que Johanan y su grupo de celotes escoltaran rápidamente a Jacob y a Lucas lejos de la batalla. Mientras tanto, el asedio de Tito avanzaba lento pero inexorable, envolviendo a Jerusalén en un manto de incertidumbre y dolor, donde la esperanza se desvanecía ante la cruel realidad de la guerra. Jacob abrió los ojos, desorientado. Estaba tumbado. No reconocía el lugar. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. ¿Horas? ¿Días? Recordó la conversación con Rufo y Alejandro. En una semana estaría junto a ellos tratando de huir por los túneles de Ezequías. Estaba convencido de que había pasado mucho más tiempo desde que recogió a Lucas en aquella posada, cuando todo estalló. ¿Dónde estarían ellos? ¿Estarían vivos? ¿Seguirían esperando? Antes de que las palabras pudieran escapar de sus labios, sintió una fuerza sobre él. La ira de la convicción de un padre. Las manos de Gedeón, callosas e implacables a pesar de los años, agarraron a Jacob con fuerza. Jacob, hijo mío. La voz de Gedeón era un gruñido perturbador. Abandonas a tu pueblo, tu sangre, por los engaños de un profeta condenado como tu descarrilado tío. Jacob miró a su padre a los ojos. No estaba en posición de revertir la situación, pero no le importó. A su alrededor había mucha gente. Demasiada. No, padre, imploró sin aliento. Solo busco rescatar a una persona para que alcance la paz. Con un gruñido, Gedeón, con la ayuda de dos celotes, arrojó a Jacob al suelo con violencia. ¿Paz?, escupió cerniéndose sobre su hijo tendido. La paz es un bien demasiado preciado que solo se gana con la espada. Caras sombrías como máscaras de juicio observaban a Jacob. Gedeón se volvió hacia ellos, alzando la voz para ordenar que lo encadenaran. ¡Atadlo! Aprenderá a obedecer, no es momento de apostasía. Se aferrará al dogma de sus antepasados o perecerá al igual que su madre a manos de los Kitim como lección para todos nosotros. ¡Y traed al griego! Cuando los celotes agarraron a Jacob, asegurándole las muñecas con cuerdas ásperas, el cielo adquirió el color del acero pulido, un testigo silencioso de la fractura definitiva de una familia, la separación de un padre y un hijo. Los gritos de misericordia de Jacob
quedaron sin respuesta cuando los sicarios reclamaron un sacrificio a la causa que exigía no solo carne y sangre, sino el alma misma de sus seguidores. Y mientras Jacob barruntaba lo que podría haber acontecido con el cronista y su evangelio, una pregunta se originó para quedarse en su cabeza. ¿Fue realmente el derramamiento de sangre, la pérdida y la guerra interminable la voluntad del Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Lo último que vio fue a Lucas siendo arrastrado con violencia acercándose hasta él. Con un jarro de agua, sacaron a Jacob de su incómodo descanso. Le sentaron aún amarrado. A su lado al momento, obligaron a Lucas a tomar asiento junto a su amigo. El movimiento brusco provocó que Lucas se resintiera de su pierna. Frente a ellos se imponía el herrero Gedeón. Yaakov, dijo el anciano sin titubeos. Jerusalén está al borde de la gloria o de la derrota, y debemos inclinarla de una vez por todas hacia la gloria. Jacob encontró en la mirada de su padre una mezcla de respeto y una reserva de desafío bien escondida detrás de sus ojos. Sin embargo, algo no terminaba de cuadrar a Jacob. Detrás de Gedeón, demasiado movimiento. Celotes y sicarios se armaban a la carrera de un lado a otro con el fin de enfrentarse al destino. Demasiado descontrol en aquel cuartel improvisado entre la segunda y la primera muralla de la ciudad. Ni rastro de Johanan de Giscala. Quizá ya estaba en su puesto, en la línea defensiva del templo. Por la largura de sus barbas desaliñadas y las heridas de aquellos guerreros, se dio cuenta de que llevaban más tiempo en aquel cuartel del que suponía. Uno de los militares se acercó a Gedeón y hablaron unos momentos. El celote, de un sobresalto, abandonó la estancia dejando a Lucas y Jacob solos en mitad del estruendo. Al parecer, Tito había construido su campamento dentro de la tercera muralla, tras conquistar la zona norte de la ciudad en pocos días, y parte de su ejército había comenzado a construir una muralla alrededor de Jerusalén para evitar cualquier intento de evasión, sellando así el destino de todas y cada una de las almas que pisaban Jerusalén. No había lugar para la misericordia, ni para la rendición, ni para el perdón, ni para la salvación. Pasaron los minutos, demasiados. Los dos permanecieron en un absoluto mutismo, tratando de descifrar qué sucedía fuera de esas estancias. Alboroto a lo lejos, griterío demasiado cerca. De repente, silencio. Y de nuevo el fragor. Los minutos se convirtieron en horas, y en un momento determinado perdieron la noción del tiempo. El hambre, y sobre todo, la sed eran insoportables. Se miraron, desaliñados, con una incipiente barba por el paso del tiempo, con las ojeras marcadas por la ausencia de sueño. Jacob además tenía las marcas de la ira de Bar Jora. Quizá estaban frente a la peor versión de cada uno de ellos. Fue Lucas quien no aguantó más. Jacob, susurró Lucas, me debes una palabra, una pequeña historia, lo que sea. Si este es el fin, regálame los oídos. Jacob no quiso perder el tiempo ante la súplica del griego. Trataba de zafarse de las correas que le ataban, mas se antojaba imposible. No es el momento, Lucas, respondió Jacob rendido. ¿Cómo tienes esa pierna? ¿Qué más da la pierna? Es el único momento que tenemos, amigo mío. Lucas no pensaba desviar la conversación. ¿Y si no hay más ocasiones? Y entonces Jacob se percató de una realidad más que certera. Quizá nunca tuvieran otra oportunidad. Quizá aquel era el último momento. Quizá los sicarios, quizá los Kitim, los invasores romanos, quizá, sonrió, miró a Lucas complaciente y decidido, intentó realizar con su mente un peligroso viaje en el tiempo. A Jacob le sobrevinieron visiones del pasado, recuerdos de sus momentos con Jesús, tan olvidados en lugares recónditos de su memoria, ahora tan vívidos que parecían bordear lo real y milagroso.
El aire vibraba con la frescura de aquellos días cuando las palabras y promesas de Jesús aún resonaban en las plazas y colinas de Jerusalén. Jacob cerró los ojos, y las imágenes lo inundaron con una claridad asombrosa. Podía ver al carpintero de Nazaret moviéndose entre las multitudes, extendiendo sus manos con gestos de paz y proyectando su voz con invocaciones de amor y unidad, mientras entraba triunfalmente en Jerusalén, y él iba de la mano de su madre y su tío Simón. Su mente confusa iba del pasado al futuro y viceversa, recordando sin orden fragmentos de recuerdos algo confusos en su mente. Las curaciones a leprosos y ciegos, sus momentos con Judas, el despertar de Lázaro, la resurrección de Jesús. Estuvo tentado de contarle el origen de su moneda, pero se contuvo. No sabía dónde la había perdido, y no era el momento de dar detalles de la resurrección. Pero, en todas aquellas situaciones, él no había sido el único testigo. Más allá de los apóstoles, siempre había estado en compañía de su tío o de su madre. Tenía que ser algo que marcara la diferencia. El zumbido del mundo presente se desvaneció, y Jacob se encontró transportado a una mañana bañada por el dorado sol de Judea. Se vio a sí mismo de niño, con sus ojos fijos en el malogrado Jesús, que portaba un travesaño de madera. Las piedras del camino retenían el calor del día, mientras Jesús se estampaba de bruces contra ellas. Un par de legionarios intentaban amedrentar a Juan, el joven apóstol, y yo, impulsado por un inexplicable sentido de urgencia y devoción, me abalancé sobre Jesús. Arrodillado en el suelo, con las palmas de las manos apoyadas en la piedra, no pude contener las lágrimas. Miré fijamente a aquel hombre que tanto amaba. Intenté articular palabra, pero no tenía fuerzas para pronunciar voz alguna. A tan solo un paso de distancia, Jesús abrió lentamente los ojos, reconoció mi cara y me llamó por mi nombre. «Oh, Jacob, no llores», me dijo con compasión a pesar de su propio dolor. «Pues en verdad te digo que llegará el día en el que tú salvarás la palabra de mi padre». Con los ojos todavía cerrados y su corazón latiendo al compás de la visión, Jacob se sintió abrumado por la presencia de una comprensión que trascendía el tiempo, un amor que había estado presente en las enseñanzas de Jesús y que, a pesar de la inminencia de la guerra, aún pululaba alrededor de las viejas murallas de Jerusalén. Aquel recuerdo fue el rayo de luz que necesitaba para encauzar su camino. Lo vio todo claro. Su telos, su propósito, surgió de su visión espiritual fortalecido, con el conocimiento de que, sin importar el bullicio de los asaltos de Tito, de la furia del acero romano y del odio de los sicarios y celotes, la esencia de lo que Jesús había enseñado volvía a vivir en él y en todos aquellos que guardaran esas palabras en su corazón. Jacob esperaba una señal. Entonces no comprendió. Necesitó 40 años para entender el verdadero significado de aquel compromiso con Jesús de Nazaret. Y la señal llegó. La tenía junto a él. Su camino se llenó de luz de nuevo en el peor de los momentos. Abrazó su propósito. Abrió los ojos. Frente a él, el griego lloraba de emoción. Tenía frente a él a un nuevo cristiano. Acababa de resucitar en espíritu. Gedeón regresó a la cámara. No venía solo. Tras él, los celotes. Tras Simón Bar Jora, los sicarios. Todos se situaron frente a Jacob y Lucas, solos, indefensos, o eso creían los radicales. Tras el guerrero y el griego, una legión. El peso de la fe de cientos de almas que los precedieron defendiendo el mismo propósito que ellos. Difundir un mensaje de amor, perdón y salvación.